Evangelio según San Juan. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió: Te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que deben volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Dios esté con todos ustedes. Hoy en el Evangelio de San Juan podemos observar a un judío, un dirigente, un líder judío que va en la noche ante Jesús porque reconoce que Él es el Maestro, reconoce que Él es el Mesías, el Rabí, reconoce que Él es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Pero hay una connotación especial. Él va en la noche, temeroso que lo puedan descubrir, porque cree y tiene la fe, la confianza que Él es el Mesías, que Él es el Señor entre nosotros, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Él no entiende, no comprende, pero Jesús nos quiere hoy hablar que no es biológicamente nacer de nuevo, es convertirnos, es en el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es iniciar un proceso de conversión. Es a partir de hoy que el Señor nos quiere regalar otro momento, nos quiere regalar otra oportunidad para poder iniciar este proceso de conversión. Un proceso real, rotundo, radical, completo al señorío del Señor, aceptando que Él es nuestro Salvador, que con Él todo es posible, que sin Él nada es posible. Reconociendo que Jesús, en medio de esta vivencia que estamos aconteciendo, Él puede levantarnos desde el polvo, Él puede levantarnos desde el piso y así nosotros levantarnos y renacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Es una connotación del bautismo y es como cuando recibimos el sacramento del bautismo que nos revierte en el agua. Nosotros, el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y nacemos en el Espíritu. Tenemos una connotación nueva y es que nos convertimos en hijos e hijas de Dios, y el Señor nos quiere regalar esa gracia en este día de nosotros ser hijos e hijas de Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder y reconociendo que Él nos salva, y Él quiere que nosotros hoy en día iniciemos este caminar, este proceso de conversión. No una conversión que hoy sí, mañana no, sino una conversión donde vamos a caminar juntos en esa conversión, en ese proceso, que para que algún día, como dice Jesús, podamos entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga.